Vamos a mirar entonces cómo, después de Adán y Eva, muchos años atrás, en el año 2000, aparece la promesa sobre Abraham, el padre de la fe. Aquí Dios le pide que se vaya de su parentela y se vaya a la tierra en donde él habría de empezar a hacer la obra de Dios, lejos, 2000 años antes de Cristo, ¿correcto? Lo que nosotros llamamos que ese fue el reino venidero o el reino de la promesa, o lo que deberíamos esperar, sí, era el reino que arrancaba con Abraham hace 2000 años. ¿Listo? Vienen una serie de personas más dentro de todo ese tiempo. Es cuando aparece Jacob, donde aparecen los padres, ¿sí? Donde aparece Isaac, donde aparece Jacob, donde aparecen las 12 tribus. Aparece todo, y todos dejándonos guiar por la palabra de Dios y por todo lo que Dios pedía. El respeto por Dios era bastante fuerte, como todo, pecado, reconciliación, pero había un respeto grande por todas las cosas de Dios. Hasta que en el año 1000 antes de Cristo, Dios decide que una persona cuidadora de ovejas sea la persona, el rey que Dios colocaba en ese momento. Un rey de características muy especiales que hizo lo recto a los ojos de Dios. Una persona que, como todos nosotros, en algún momento tuvo su pecado, pero supo volverse a Dios a pedirle perdón y hacer la reconciliación. Lo que primaba en él era el respeto por Dios. ¿Quién de ustedes juzgaría a una persona como David? Yo no me atrevería a juzgarla porque yo mismo peco. Y él trató de hacer lo más justo todo el tiempo. Todo el tiempo. Nada lo obligaba a que tuviera que coger a Mefiboset y lo levantara y lo llevara al palacio, más cuando había sido el hijo de una persona que lo había perseguido y que lo quiso matar, pero su respeto, su amor era tan grande que también lo levantó. Lo llamamos un reino vacilante porque infortunadamente cuando tiene su hijo Salomón, Dios lo dio mucha sabiduría, mucho entendimiento, mucha riqueza, muchos modos económicos, mucho respeto, que es lo que muchos de nosotros podemos llegar a tener en algún momento de nuestra vida, porque Dios es muy misericordioso y te puede colmar de cualquier cantidad de riquezas, te puede llenar de cualquier cantidad de bienestar en tu vida. El problema de Salomón: rompió la promesa, rompió el pacto que se había hecho con él, porque al correr de sus años su corazón se fue cambiando en medio de la riqueza y en medio de tantas mujeres y en medio de tantas oportunidades de acercarse al poder de otras naciones, de otras personas, y fue cambiando totalmente su vida y rompió la promesa. Vamos a ir a Primeras de Reyes 9, del 1 al 9. Pacto de Dios con Salomón. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido a Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella y para siempre. Dios edifica tu casa, Dios bendice tu casa porque tú se la vas a colocar para siempre. ¿Es así tu casa? Esa es la promesa de Dios. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón. Y si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino en Israel para siempre.
como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Dios bendecirá tu casa porque tú decidiste entregarle tu corazón a Dios, y nunca faltará alguien de tu descendencia proclamando la palabra de Dios. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de ti, sino que fuereis y sirvieseis a dioses ajenos y los adoraréis, yo cortaré de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he edificado, que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Será un recuerdo. ¿Y los recuerdos se olvidan? Se olvidan. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Volvemos a la diapositiva primera, Edgar, por favor. Entonces, la primera, por favor. Encontramos que había una promesa hecha inicialmente ¿sobre quién? Sobre David. Y la promesa continuaba con Salomón. David cumplió, Salomón empezó a hacerse a un lado y empezó con dioses ajenos, con mujeres ajenas que no tenían que ver con las mujeres que Dios había dicho de las que él debía tomar. Empezó a llevar todo de una forma diferente. Pregunto, ¿mi casa constantemente está sirviendo a Dios? ¿Mi casa se desvía de las cosas que hace Dios? ¿Por qué podrán sobrevenir las cosas que suceden a veces en mi casa? ¿Soy la persona que busqué a Dios en un principio, o estoy dejando de ser esa persona que Dios llamó en un principio? ¿Por qué pueden estar sucediendo las cosas que no espero? ¿Cómo está tu casa? Es hora de coger la escoba y meterla en lo más profundo de la cama y mirar qué hay por allá escondido, qué hay de suciedad escondida que está permitiendo que mi casa no esté como Dios quiere que esté mi casa. Amén. Dice la palabra de Dios. Tan pronto ocurren estas cosas, aparecen un hijo de Salomón llamado Roboán, y aparece un gran político de turno llamado Jeroboán, y empieza a dividirse el reino y empiezan a cumplirse promesas, cosas que no deberían pasar. Habían promesas, sí, pero empezaron a incumplirse las cosas y también empiezan a suceder las desavenencias. En ese momento, dos reinos, reino del norte y reino del sur, para que aparezca en cabeza de 10 tribus Jeroboán, el gran político, y por otro lado el seguidor, entre comillas, de la palabra de Dios, pero con quien se debía sostener la gran promesa. La gran promesa era que el reino de David siempre tendría un hijo en cabeza. El reino del sur era Judá, el reino de Judá. Siempre tuvo, hasta el exilio a Babilonia, siempre tuvo un hijo.
descendencia de David en el poder, mientras que en el reinado del norte siempre hubo cualquier cantidad de reyes puestos por el pueblo o reyes que se tomaban el poder, pero reyes que nunca fueron fieles a la casa de David. Lo que sí intentaron en el reino de Judá los descendientes de David, tratar de llevar las cosas de Jehová, pero aún así la contaminación era tan grande y la mezcla entre culturas era tan grande que no lograban ser puros como los quería Dios. ¿Prosperó alguno de todos estos reinos? Uno que otro, pero no prosperaron todos porque no estaban de acuerdo a lo que estaba pidiendo Dios. ¿Qué pasa en mi vida? ¿Por qué no tengo la prosperidad completa? Vamos a ver. Vamos a ir a Primera de Reyes 12, del 4 al 5, después el versículo 14 al 15. En el 4 dice Dios: llega en este momento, para hacer la antesala, Jeroboam todavía no era parte todavía no se formaba el reino del norte y el reino del sur, pero Jeroboam, quien fue exiliado por Salomón, llegó a hablar con su hijo y a decirle: venga, ¿por qué no hacemos las paces? Porque tu padre me sacó y yo quiero que ahora las cosas sean diferentes. El castigo de tu padre fue muy fuerte. Arreglemos las cosas. Claro, ¿cómo no? Vengan 3 días y yo voy a buscar el consejo de mis ancianos para ver cómo lo manejamos. Pero pudo más el consejo de jóvenes que se mueven por deseos de la carne, que se mueven más por cosas de la carne, de decirle: usted que va a hacer las paces con ese tipo, métale más bien un castigo mayor. Lo que desencadenó que Jeroboam con 10 tribus formaran un reino y Roboam tuviera reino con solo 2 tribus. Dice en el 4, tu padre lo que le dijo en ese momento Roboam a Jeroboam, Jeroboam a Roboam: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú en algo la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. ¿Había humildad por parte de Jeroboam en ese momento? Pues sí había humildad, pero era tan pícaro que yo tampoco lo hubiera creído tan fácil, ¿no? Y él les dijo: idos de aquí, a 3 días volved a mí. Y se fue al pueblo. Y les habló, vamos al 14, ya después de haber hablado con los ancianos y con los jóvenes. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra de Jehová que había hablado por medio de Ahías, silonita de Jeroboam, hijo de Nabat. Una cita que sí la dejo para que ustedes la lean por el tiempo en la Primera de Reyes 11, del 29 al 30. Allí verán qué fue lo que sucedió. A medida que ocurren todas estas cosas, vemos otra vez en la diapositiva primera, quedaron partidos completamente los reinos: reino del norte, reino del sur. Vamos a la segunda y vemos que las 12 tribus quedan fraccionadas en 10 y en 2, ¿correcto? Y vamos a encontrar en esa segunda diapositiva que nunca vamos a ver en el reino del norte, nunca vamos a ver en ese reino del norte que queda algún descendiente de David. Segunda diapositiva. Luego vemos que en el reinado del sur sí siempre se mantuvo esa descendencia. Más, sin embargo, dentro del reinado del norte sí llega a aparecer solo una persona que fue ungida propiamente por Eliseo para que vaya, enseñe la palabra
y cambie todas las costumbres que estaba teniendo en este momento el reino del norte o el reino de Israel. ¿Y qué les dice? Les dice, no, tenemos que volver completamente las costumbres que tenemos a todo lo que pide Dios. Lo unge Eliseo, y Juja si decide acabar con toda la podredumbre que había en este momento en ese reino y transformarlo. En ese momento uno diría, oiga, chévere, esta persona logra cambiar, transformar todo un reino. Esperamos que Dios permita que de aquí en adelante las cosas funcionen de una manera diferente. Pero el corazón de Dios estaba tan quebrantado, tan dolido, que permitió que ocurriera algo diferente durante este reinado. Pero la demora es que pasa este reinado, la gente vuelve otra vez a su forma de ser antigua, a todas las costumbres, a todas las creencias que dejó Jeroboam. Pero sin embargo, miremos qué hizo Jehú en el reino del norte. Segunda de Reyes 9, del 1 al 8. Jehú es ungido rey de Israel. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galat. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Ninsi. Y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey de Israel, y abriendo puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramón de Galat. Cuando entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y él les dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él le dijo, a ti, príncipe. Y él se levantó y entró a su casa. Y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y aparecerá toda y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así el siervo como al libre, en Israel. Una nación de pecado, una nación entregada a adorar a Baal, una nación que sacrificaba hijos en fuego, una nación que tenía cualquier cantidad de sacerdotes solamente para rendir culto a Baal. Eso no es lo que quiere Dios. Yo te pregunto, ¿será que yo tengo algún Dios adicional dentro de mi vida? ¿Será que te gusta el dinero? ¿Será que te gusta? ¿Gozas de la envidia? ¿Gozas de hacer mal? ¿Cuál? ¿Qué es lo que tienes en tu vida? ¿Qué es lo que tenemos en nuestra vida? ¿Tenemos otro Dios? No solamente se necesita tener altares para estar lejos de Dios, altares a otros dioses. Solamente con pensamiento puedo estar haciéndole altar a dioses ajenos. ¿Qué sucede en tu casa? ¿Por qué será? Y Jehú, sí señor, cumplió con todo. Empezaron a trabajar en la obra del Señor, acabaron con todos estos sitios paganos, acabaron con todas estas cosas, acabó con toda la casa de Acab y con Jezabel y con toda esa cantidad de sacerdotes. Ese era el tiempo, todo ese era el tiempo de Eliseo, todo ese era el tiempo de Elías. ¿Quién lo pensaba? Elías y Eliseo no eran del reino del sur, eran del reino del norte. Sin embargo, trabajaban fuertemente por la obra de Dios.
Eso es lo que está esperando Dios por parte de nosotros. Que no importa cuáles sean las situaciones, cuál sea lo difícil que esté ocurriendo en medio de la sociedad, en medio de la casa, en medio de nuestra casa, alrededor de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros vecinos. Tenemos que seguir trabajando por la obra de Dios para que la obra de Dios se maneje, se sostenga. De pronto no recoges tú todo lo que sembraste, pero por lo menos colocaste la semilla. No hay que parar, hay que seguir trabajando. Vamos a ir a la segunda de Samuel 7, del 11 al 13. Dice allí: había una promesa al rey David. Había una promesa para que se cumpliera en el reinado del sur. Y dice: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Él hará mi casa. Él me va a hacer una casa diferente. Él me sigue colocando una casa diferente. Y cuanto tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Excelente. He aquí un caso especial. Fue mucha la ofensa que hicieron los hijos, la descendencia de David, pero la promesa no la rompió, porque fue muy fiel, muy firme. La bendición de Dios está sobre todo tu linaje, si te mantienes firme. De pronto no lo puedes ver como lo quisieras, pero Dios va a sostener todo tu linaje si tú eres firme y te mantienes en las cosas de Dios. En el reino del sur nos encontramos que fueron 20 reyes. Fueron 18 reyes. Una mujer que le quitó el reino a uno de ellos alcanzó a durar 6 años. Pero Dios volvió y restituyó otro de los hijos de David. ¿Y cuál fue el gran problema de todos? El gran problema de todos fue que no quitaron los lugares altos de sacrificio y de adoración. Todos esos lugares los mantenían. O sea que su condición espiritual estaba dividida en ser fiel con Dios, pero tenían altares para otras cositas, para paganismo. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está con Dios, pero depende de la circunstancia, me cambio y me voy a otra forma de ser? Hermano, eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que seamos estables, que nos mantengamos todo el tiempo. Tú puedes ser el rey, pero eso no te da el poder para infringir todas las cosas que Dios ha colocado en tus manos. Si miramos dentro de estas 18 personas, encontramos a Uzías y a Jotán. Hicieron unas obras de ingeniería y fortalecimiento de Jerusalén grandísimas, ¿sí? Pero vino un problema. Uzías, el padre de Jotán, se enalteció de todo lo que tenía, de todo lo que tenía. Y finalmente por creer que por encima de él no había ningún rey tan poderoso que podía hacer hecho todo lo que se hizo en Jerusalén, eso se debía gracias a él, y que porque a él se le había dado, se enalteció, pues le vino lepra y tuvo que terminar toda su vida con lepra por su altruismo, por enaltecerse como se enalteció. Segunda de Crónicas 2 del 26, Segunda de Crónicas 26 del 16 al 21. Mas cuando ya era fuerte,
Usías, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Y entró tras el sacerdote Azarías, y él con 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino que los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no será para tu gloria delante de Jehová. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira en la casa de Jehová, junto al altar de incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Le hicieron salir apresuradamente del lugar, y que también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en su casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo a cargo la casa de Israel, gobernando al pueblo de Israel. Todo lo que tienes no es porque lo hayas querido coger, es porque Dios te lo dio. Nada lo conseguiste en tus fuerzas, nada. Todo te lo dio Dios para que lo manejemos bien. Y si manejo las cosas bien y adecuadamente, y soy un buen testimonio y trabajo en su obra, Dios nunca te va a desechar. Dios siempre te va a bendecir, y vas a ser fuerte alrededor de Él, y Él nunca dejará que tu casa se caiga. Y en tu casa debe haber un solo altar. No pueden haber dos altares. En el momento que me entrego a cosas que no tienen que ver con lo que Dios dice en su palabra, estoy edificando otro altar. Solo tenemos un altar, y a Él nos debemos rendir, mantenernos y sostenernos. Vino otro rey después, que fue el rey Ezequías, el cual cayó fue en vanidad. Uno se enalteció, se puso por encima de todo. El otro se llenó de vanidad. ¿Por qué? Porque tenía mucho oro, copas de oro, un palacio, una casa, cosas, un ejército grande, un armamento muy poderoso. ¿Por qué? Porque cantidad de armas para la defensa de Jerusalén las habían dejado los reinos atrás. Pues Ezequías tenía una fortaleza muy grande, muros, de todo. Era envidiable la manera en la que nadie podía contra Jerusalén. Pero Ezequías cae en vanidad y trae a los amiguitos y deja que entren los amigos de Babilonia. Les muestra todo lo que tiene su reino para que todo eso se volviera contra él, y los mismos de Babilonia los llevaran cautivos. Segunda de Reyes 20, del 12 al 18. En aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías lo oyó y le mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro, especies, ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había, tesoros. En ninguna cosa quedó en Ezequías no les mostrare. Así en su casa como en todos los dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones de donde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa. ¿La casa de quién era? De Jehová, del Señor. Todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. ¿Eran sus tesoros o era todo lo que le había dado Dios? ¿Cuánto ha puesto Dios en tu casa para que lo manejes bien? Y lo manejo a mi manera y no de la manera correcta. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye la palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tienen tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey
de Babilonia. ¿Por qué mis hijos se me están perdiendo? ¿Por qué mis nietos no están en los caminos de Dios? ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho para que Dios se haya venido contra mí, me haya puesto en prueba tan difícil que no la he podido pasar? Porque a diferencia de los pueblos antiguos, hoy en día Dios es un Dios muy diferente. Perdona, solo está esperando que nos volvamos por completo, con corazón completamente dispuesto. Y seguían reyes hasta que llega un señor que se llama Josías. Y Josías sí decide acabar con todo, y hacer un reino completamente entregado a Dios, porque él sí despolvó y encontró el libro de la ley. Rasgó sus vestiduras y se dedicó a hacer del reino del sur de Judá un reino completamente diferente. Segunda de Reyes 22, vamos a leer primero 1 al 2, luego 8 y luego 11 al 13. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Y el nombre de su madre fue Jebida, hija de Adía de Boscat. E hizo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. E hizo andro rincón como pidió mi padre. Hice todo lo que Dios me pidió y no me aparto ni a derecha ni a izquierda. Pero cuando me aparto, esto sí lo ve él. Esto sí lo ve él. Y va a perdonar. Y se levantan nuevamente las cosas. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán en el 8: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Cuando oigamos las palabras de Dios y reaccionemos, rasguemos el corazón, rasguemos la mente, rasguemos los ojos, rasguemos las manos, para hacer nuestra casa otra vez para Dios. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Hicán, hijo de Safán, a Acabor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Jehová acerca de las palabras de este libro que he hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos ha escrito. Vamos a mirar la última diapositiva. Encontramos que el último rey de los hijos de David antes de la exilación a Babilonia fue Joaquín. El último rey hijo de David en el reino del sur, o Judá, cuando son llevados cautivos a Babilonia. Pero después de todo ese tiempo, empieza el año 0 cuando llega Jesús, hijo de David, y hace un reino verdadero para toda la vida que nunca va a acabar, al que pertenecemos nosotros y del que no tenemos que dejarnos sacar. Reflexionemos. Reino del norte, muy poco, pero reino del sur. ¿Qué dice Dios? No debemos quitar
el puesto de Dios. No debemos entregarnos a adoraciones a otros dioses. El pecado que se ciña dentro de nuestras vidas y sobre el que queramos seguir trabajando y trabajando es un altar. Son los altares que Dios dice que quitemos. Dios pide que tenemos que quitar de nuestra vida el orgullo y la prepotencia. Cuando leíamos a Primera de Reyes 12, del 4 al 5, todo lo que decía el rey Usías, todo lo que pasó con el rey Salomón. Deja la misma, Edgar. Vuelve la otra, Edgar. Luego dice él también que yo no tengo que autoenaltecerme. Lo hizo Usías y terminó con lepra. Nada de lo que tienes es tuyo, todo es de Dios, tú solamente lo estás administrando. ¿Tienes dones? Utilicémoslos para el servicio de Dios. Pero el momento que crees que tu don te hace superior a los demás y se acaba tu humildad, creo que la cosa no está como Dios la quiere. Dios pide que no debemos entrar en vanidad. Lo hizo Ezequías al tener todos los tesoros que tuvo, todo lo que tuvo. Es de destacar la obediencia total y la lucha por hacer y enseñar la palabra de Dios. Lo hace Josías. Pensábamos que ya todo iba a ser diferente y que iban a perdonar todo lo que había sucedido, pero mi Dios no perdonó a su pueblo, lo llevó al exilio, hasta que vino Jesús, descendencia de David, a salvarnos a todos. Si esta palabra del día de hoy ha dejado alguna reflexión en tu propio corazón, en tu propia vida, como lo ha dejado en la mía, vamos a rogar a Dios y a despedir el servicio pidiéndole a Dios que nos permita ser esas personas que Él quiere ver en nosotros. Señor, te damos muchas gracias, Padre bendito, porque mis ojos son ciegos y solo hasta que me encuentro en situación difícil puedo ver, Dios, hasta dónde te he faltado. Te suplico, Padre bendito, todas esas cosas sucias que hay en mi vida que tú sabes que son altares a Baal, tenga la fuerza para quitarlas de mi vida y poder hacer de mi vida una vida consagrada para ti, Señor. Permite que todo tu pueblo siga luchando por llevar tu palabra. Permite, Señor, que seas tú quien quites todos los altares que no son para ti. Siembra corazones nuevos en nuestros gobernadores, siembra corazones nuevos en nuestros empresarios, siembra corazones nuevos en todos los que vienen a invertir en este país. Siembra corazones nuevos en todas y cada una de nuestras casas y permite que tu beneficio, permite que tus bendiciones, permite que tu palabra no sea parte de nuestras casas y siempre estés tú al cuidado de ellas. Te damos muchas gracias, Padre bendito, por la palabra del día de hoy. Tú nos haces reflexionar. Llévanos, Dios, a nuestras casas con bien. Sácanos todos los días a nuestros trabajos, a lo que tengamos que hacer con bien y que volvamos, Dios. Permite que nuestros ruegos y las súplicas sean escuchadas y haz de nuestra nación y todas las naciones que estamos en las mismas dificultades, países nuevos para tu gloria y para tu honra. Gracias, Papito Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.